Podemos arrancarnos. Buenas tardes. Estamos en la segunda sesión del curso número 2 del que es del de 3 que está por el que está conformado el Seminario Internacional de Estudios Olímpicos París 2024, donde revisamos las implicaciones, el impacto, el legado de los Juegos Olímpicos que serán en París el próximo mes. El día de hoy, que es sábado 15 de junio, tuvimos ya la oportunidad de escuchar a tres compañeros. La sesión del día de hoy ha girado en torno al contexto histórico del movimiento olímpico y de su creador, que es Pierre de Coubertin. Y bueno, yo en esta última intervención voy a dar algunos elementos para... No me va a dar tiempo de revisar las críticas al movimiento olímpico. Me voy a concentrar solo en exponer ahorita en esta cuarta parte del día de hoy algunas críticas a Pierre de Coubertin. Y bueno, pues ya nos lo dijeron, en primer lugar, Erasmo en la primera exposición, cuando ha hablado del contexto histórico del movimiento olímpico en el siglo XIX, finales del XIX. Después, Vadillo Nieto, cuando nos habló de la biografía de Pierre de Coubertin. Y ahorita Hugo León, que nos platicó de cómo ha evolucionado el movimiento olímpico. Y bueno, pues creo que es importante rescatar todo lo que se ha dicho, lo que se sabe, lo que se ha investigado en los últimos años en relación al Pierre de Coubertin como una figura, pues ya sabemos, lo hemos constatado, muy importante. Algunos lo consideran un genio, algunos lo consideran una persona extremadamente destacada y bueno, se ha convertido en un símbolo, ¿no? Pierre de Coubertin asociado al movimiento olímpico. Sin embargo, el ejercicio que tratamos de hacer desde las ciencias sociales y las humanidades, académicamente, pues siempre es desmenuzar lo que parece natural, ¿no? La tarea del pensamiento científico y humanístico siempre es desnaturalizar, romper con el sentido común, romper con las ideas preconcebidas, desgarrar las visiones simplistas, ¿no? Ingenuas que hay muchas veces sobre el deporte y sus figuras. Y bueno, no es la excepción. Pierre de Coubertin se ha convertido en un fetiche, en un símbolo, ¿no? En una imagen que sintetiza una idea, en este caso asociada al movimiento olímpico. ¿Quién ha construido esta imagen? ¿Quién ha hecho este fetiche? ¿Quién ha hecho esta caricatura de alguna manera, que es lo que circula por los medios de comunicación? Justamente pienso yo que han sido dos los principales responsables. Primero, pues el propio Comité Olímpico Internacional con su discurso cargado de ideología, ya lo sabemos. Desde que surgió el movimiento olímpico, hay un discurso político, un discurso filosófico, un discurso cultural de una burocracia de personas que en 1894 fundaron el Comité Olímpico Internacional y se quedaron durante varias décadas al mando, incluyendo a Pierre de Coubertin, y después con los cambios que hubo en 1925 de cambio de mano, de poder de Pierre de Coubertin hacia el siguiente presidente del COI, y hasta la fecha, pues sabemos que es un comité que de debajo de o detrás de los ideales que promueve, pues hay implicaciones no solo deportivas, no solo filosóficas, no solo pedagógicas, sino implicaciones de otro tipo que son políticas, culturales, ideológicas. Y eso es muy importante y esa es la tarea de las ciencias sociales y de las humanidades, tratar de desvelar eso. Y por eso el ejercicio es clave, ¿no? Romper un poco con esta idea que hay en los medios de comunicación, que es el otro gran responsable de estas miradas a veces, de estas miradas empobrecidas sobre estas figuras, ¿no? Empezando por las frases que se le atribuyen. Por ejemplo, hay que identificar que esta frase de que lo importante es el triunfo en la vida, es el triunfo, no es el triunfo, sino competir, ¿no? Lo importante no es ganar, sino competir.
Se le atribuye a Pierre de Coubertin, pero realmente no es de Pierre de Coubertin, es de un reverendo que en los Juegos Olímpicos de 1908, en el discurso inaugural, planteó esta idea. Pero bueno, y los medios de comunicación, por los errores que se repiten y se van volviendo verdades, han insistido en decir que esta es una frase de Pierre de Coubertin y no es una frase de Pierre de Coubertin. Está atribuida a un reverendo que en 1908 dio el discurso inaugural de los Juegos Olímpicos y ahí dijo esta frase. Bueno, ese tipo de cosas es importante considerarlas, ¿no? Pierre de Freddy, alias el Barón de Coubertin. Bueno, hay varios elementos de crítica que se le han hecho a este personaje histórico, a esta figura histórica, ¿no? Para ello hay que ubicar, bueno, el horizonte de su nacimiento, ya se dijo hace rato, nació en 1863, y es interesante ubicar qué pasaba en la década de 1860 en varias partes del mundo. Por ejemplo, en esa misma década, en Estados Unidos, apenas estaba proclamando la emancipación de los esclavos, ¿no? En el territorio confederado, en los Estados Unidos. En esa época, en los años de 1870, en Londres se inauguraba el primer sistema de ferrocarril metropolitano. En México, como ya se anunciaba, en la década de 1860 se dio la invasión del ejército francés, ¿no? En esa década de 1860 se creó la Asociación de Fútbol, la primera asociación de fútbol, ¿no? Que se da en Inglaterra. Y bueno, junto a esas creaciones o invenciones, pues hay otras cosas que suceden en esas décadas, 1850, 1860, 1870. Ya se había dicho aquí, se da la segunda revolución industrial, ¿no? Aparecen una serie de elementos tecnológicos como el tren de vapor, las máquinas de vapor, aparece el telégrafo, aparecen una serie de invenciones que estamos en plena efervescencia de la modernidad, de la segunda modernidad. Ya en otra charla habíamos dicho que la primer modernidad va del siglo XVI al siglo XVIII, cuando se da la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, y cuando se da la primera revolución industrial. Esos son los 200 o 300 años de la primera etapa de la modernidad. Desde un punto de vista podemos decir eso y desde otro punto de vista podemos decir que a partir de mediados del siglo XIX o del segundo tercio del siglo XIX hasta la fecha se da una segunda etapa de la modernidad. La segunda etapa es la modernidad de la electricidad, de la energía eléctrica, de todo lo que sucede como efecto o consecuencia de la aparición de la electricidad. La sociedad eléctrica, llamémosle a la segunda modernidad, y le podríamos llamar a la primer modernidad la sociedad mecánica. A la segunda modernidad, que incluye el Internet, lo digital, la inteligencia artificial, porque todo es eléctrico. En esta segunda modernidad, por ejemplo, en cuestiones culturales, cuando nace Pierre de Coubertin, Víctor Hugo estaba haciéndose famoso por la publicación de su novela Los Miserables, ¿no? Ya para esa época, en las décadas de 1860, 1870, ya se estaban desarrollando, digamos, como autores importantes, Émile Zola, Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant y otros, literatos, ¿no? Em, Importante decir que Pierre de Coubertin tuvo una formación al principio, como mucha gente de su época, pues militar. Sin embargo, renunció a ser militar, ¿no? Porque a él lo que le gustaba era justamente la filosofía, la historia y la pedagogía. Y dentro de la pedagogía y la historia le interesaba mucho los aportes del mundo griego y en el deporte le interesaba mucho el papel de la gimnasia en la formación intelectual, ¿no?
Hablamos de un mundo, obviamente, en el que vivió Pierre de Coubertin, de esta segunda modernidad, el inicio de la segunda modernidad. En esas etapas él desarrolla su vida y como ya había dicho, ya que habíamos comentado, en el año de 1870 se da una guerra muy importante, ¿no? Francia contra Prusia, y en el marco de esta guerra, Francia pierde. Y Francia al perder, a quedar debilitada, pues se cuestiona a sí mismo los franceses sobre su papel, sobre su manera de practicar la guerra, de competir con otras naciones a través de actos bélicos. Y los propios franceses se dan cuenta que en ese marco el deporte es muy importante para educar, moralizar, formar a los jóvenes y a los niños y prepararlos efectivamente, como pasó en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda, para la guerra. Y ahí la idea de deporte cumplía un papel importante, ¿no? La idea de la formación atlética y física. Y bueno, en ese mundo es el que le tocó a Pierre de Coubertin. Obviamente, entre las críticas que hay a Pierre de Coubertin, una de ellas es que pues, era un aristócrata. Sin embargo, hay que recordar, como ya nos lo platicó Jorge Vadillo Nieto, Coubertin no tuvo una vida fácil. Por ejemplo, a nivel económico, se gastó toda su fortuna persiguiendo su idea o su sueño olímpico. Dicen los que han hecho la parte biográfica de esta figura que perdió su casa por arriesgarlo todo por su sueño olímpico, ¿no? Se quedó sin casa. En su vida personal, los dos hijos que tuvo murieron muy jóvenes, por ejemplo, ¿no? No fue una vida fácil, ¿no? Coubertin nació en el 1863 y murió en 1937. Estamos hablando de que es una persona que vivió 73, 74 años y justo murió después de los Juegos Olímpicos de Berlín, en Alemania, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es un hecho conocido que por la manera en que falleció de un paro cardíaco en un parque después de un paseo, él había ya dejado dicho que al morir se separara su corazón y su cuerpo, ¿no? Su cuerpo me parece que se quedó en Suiza sepultado y su corazón, en esta idea asociada a su sueño, pues quedó enterrado en Olimpia. Es un asunto interesante, ¿no? Críticas que se le hacen a Pierre de Coubertin, bueno, pues que así fue formado él, era la época, finales del siglo XIX, principios del XX, el nacionalismo estaba a la alza, era el momento de oro, la época de oro del nacionalismo, ¿no? Se dice que el siglo XIX fue la época de oro de los nacionalismos y en aquel tiempo, pues, él fue formado como un patriota y en esta búsqueda de ser formado como un patriota defendiendo a su amada Francia, participó de los esfuerzos de Francia, pues por destacar, ¿no? Por no quedarse atrás. Como ya decíamos, después de la guerra con Prusia, Francia quedó desvalecida y buscaba soluciones para mejorar la imagen de su gobierno. Y en ese marco, en los años 1880, en la década de 1880, Coubertin fue elegido para ir a los Estados Unidos a hacer investigaciones con la idea de ver qué se estaba haciendo en materia de deporte en los Estados Unidos, ¿no? Y así, haciendo estas investigaciones en los Estados Unidos y con esta visión intelectual que tenía Pierre de Coubertin, se le ocurrió la idea de cambiar la noción de deporte, que en aquel momento se tenía una noción de deporte asociada a, claro, al honor, a la dignidad, a la moralidad, pero no se le veía como una actividad lúdica, no se le veía como una actividad, por supuesto que tiene un lugar en la pedagogía, el deporte, pero la pedagogía estaba orientada sobre todo a las escuelas, al deporte escolar. Y lo que hizo Pierre de Coubertin, y esa fue una de sus grandes intuiciones, es
Primero, ver al deporte como algo lúdico que podía facilitar la enseñanza de las masas. Es decir, Pierre de Coubertin sacó como pedagogo la idea de que el deporte podía educar a la sociedad en su conjunto, a diferencia de otros que utilizaban el deporte para educar a estudiantes en el marco de escuelas. Pierre de Coubertin tuvo la idea de utilizar al deporte para educar a la sociedad, la pedagogía social. Esa es una de sus grandes ideas, ¿no? Obviamente, Pierre de Coubertin no entró desde que era joven en contacto con la idea de las actividades atléticas de la antigüedad. Él entró en contacto con los deportes ingleses y especialmente con dos en la década de 1880, con el rugby y con el fútbol. Y además de la gimnasia, y sus primeros textos, sus primeros escritos justamente trataron sobre rugby, trataron sobre fútbol, ¿no? Y él se preguntaba, después de esa exploración que hizo en la década de 1880 en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Dice, ¿por qué no reunir a todos los países del mundo para hacer gimnasia? Decía él en 1892. ¿Qué acaso se volvió loco? Mucha gente se preguntaba, porque en ese momento, en la época de los nacionalismos, de las guerras del siglo XIX, pues no se tenía una visión internacional, se tenía una visión regional de los países por separado. Y él al tratar de emular, él vio la importancia que tenía el deporte en las escuelas en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y con esa idea se llevó el plan de trasladar esas competencias atléticas de las escuelas, abrirlas de tal manera que no fuera un evento regional, sino un evento mundial, internacional, y que a este evento pudieran acudir sin distinción de raza, de género, perdón, de género, sí, sin distinción de raza, de cultura, de color de piel y demás, a participar. Y es así como crea esta idea que en 1894, ya le hemos visto, cobra su concreción con la creación del Comité Olímpico Internacional y después con la organización de los primeros Juegos en 1896. Obviamente estaba la idea en aquel momento, porque era la época, de separar amateurismo de profesionalismo. Lo del amateurismo viene del deporte inglés. No se nos olvide que el deporte inglés era un deporte caballeresco, aristocrático, asociado a las clases altas británicas y que en esa cultura de las clases altas británicas ser amateur era un valor, porque se veía el profesionalismo como una forma de degradación, de prostitución, ¿no? Esa es la idea que culturalmente tenían los ingleses. Y bueno, con esas ideas, se inspira Pierre de Coubertin para proponer la idea de que en las competencias olímpicas prevalezcan los atletas amateurs. Entonces, bueno, una de las críticas que se le hacía entonces a Pierre de Coubertin es que era un loco o que era un necio, ¿no? Porque se empeñó después de las competencias que organizó Zappa en 1860, 1870. Él se inspira en esas competencias regionales y tiene la gran idea de llevar esto a nivel internacional y ese es el gran aporte que tiene Pierre de Coubertin tanto para la creación del Comité Olímpico que nace en la Sorbona como para la creación de los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Pierre de Coubertin era un filósofo, era un intelectual, era un investigador. Como ya decíamos, a él le interesaba mucho el rugby y después le interesó el fútbol y estudiando el fútbol se dio cuenta de que existía la táctica, la estrategia. Y al valorar la táctica y la estrategia en el fútbol, se dio cuenta de que el deporte tenía una virtud intelectual. Y al valorar la virtud, la parte intelectual que tenía todo deporte, porque al ser estrategia implica pensamiento, organización,
Encontró, le dio la vuelta al círculo perfecto porque dijo, claro, está por un lado la formación corporal, pero por otro lado está la formación, la educación mental. Y así es como Pierre de Coubertin le da en su visión del deporte de 1890, en esa década, le da el clavo al proponer esta pedagogía social basada en el deporte para toda la sociedad como un elemento clave para su época desde una perspectiva internacionalista. Como ya se dijo, pues Pierre de Coubertin era un erudito muy interesado en la Grecia antigua y él estaba fascinado porque conocía la literatura, conocía la filosofía, conocía la historia. Estaba fascinado con los juegos panhelénicos, con los símbolos y rituales de los juegos panhelénicos, ¿no? Y lo que hace cuando se le ocurre proponer en 1894 la creación del Comité Olímpico Internacional y luego de los Juegos Olímpicos, es tratar de incorporar esos símbolos, esos rituales a la época moderna, ¿no? Y ese es otra vez el aporte que se le reconoce. Obviamente, él para su época, pues hablaba del deporte asociado a la nobleza, al mejoramiento de la raza, a la caballerosidad, a la belleza espiritual. Como decíamos, aunque se le atribuye la idea a Pierre de Coubertin de haber creado esta frase de lo importante no es ganar, sino competir o participar, se sabe que en 1896 se le atribuye, aunque se le atribuye esa frase de 1896, en 1986 dicha a Pierre de Coubertin, en realidad esa frase la pronunció el arzobispo de Pensilvania en una ceremonia de inauguración de los Juegos de Londres en 1908, que son los Juegos Olímpicos donde se empezó a desarrollar el fútbol a nivel internacional. Bueno, en estos Juegos Olímpicos de 1908 es donde se hizo esta frase y esa frase la pronunció un arzobispo de Pensilvania. De Pierre de Coubertin hay mucha obra gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta postal, ¿no? De Pierre de Coubertin. Y como estas hay una gran muestra de materiales. Y bueno, otra cosa por la que se le valora a Pierre de Coubertin es por haber sido un soñador, ¿no? Su sueño de resucitar los Juegos Olímpicos, ¿no? Inspirado en Zapas, en lo que hizo Zapas en 59, 70, 75 y crear los Juegos Olímpicos de la modernidad. Pierre de Coubertin tenía un sueño, reformar el modelo educativo a través del deporte, y detrás de él viajó a Inglaterra para empaparse del sistema pedagógico victoriano. Hay un autor, un intelectual que Pierre de Coubertin no conoció, pero que fue muy importante para toda su obra intelectual, que es Thomas Arnold. Thomas Arnold fue un intelectual británico muy importante que desarrolló toda una serie de reflexiones sobre la cultura en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, pero que también habló mucho del papel del deporte para la educación, la moralidad, la formación del carácter. Y bueno, muchas de las ideas de Pierre de Coubertin están inspiradas en la obra intelectual, en los ensayos de Thomas Arnold, el pensador británico, ¿no? Hay una novela, ¿no? Ya decía por ahí Jorge Vadillo Nieto, sobre Pierre de Coubertin, que se llama así, ¿no? El idealista. Bueno, en relación a su misoginia o a su visión machista del deporte, queda claro que Pierre de Coubertin era un hombre de su época, en su época, en el marco cultural en el que se desarrolló, pues el papel de las mujeres no se cuestionaba, simplemente se acataba. Había muchos clichés, muchas fórmulas de pensamiento respecto a los papeles de la identidad de género de las personas. Y todo el mundo sabe que los Juegos Olímpicos de 1896 hasta 1928 no permitieron la competencia o participación de mujeres, hasta que en 1928
inició la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Y bueno, durante ese periodo hay otra francesa que fue una piedra en el zapato de Pierre de Coubertin, que fue Alice Milliat, que ella era traductora y que ella fue una luchadora en favor del voto de las mujeres, fue una activista y ella propuso durante varias ediciones de los Juegos Olímpicos, ella practicaba remo, practicaba hockey, practicaba natación. Ella propuso siempre que se dejara participar hasta a las mujeres, empujó desde varias vías, creando federaciones, organizaciones, movimientos, creó una competencia de mujeres hasta que en 1928 finalmente se dejó participar a las mujeres. Así que decir que era un misógino Pierre de Coubertin, pues habría que tomarlo con pinzas porque, bueno, en el marco de su época era la forma de pensamiento dominante y él no cuestionó o cuestionó, él con el argumento de seguir la tradición griega, pues simplemente no permitía que las mujeres participaban en las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos. También hay críticas en relación al Pierre de Coubertin vinculadas con su visión colonialista, ¿no? Una visión colonialista asociada al Comité Olímpico Internacional y a los países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos y otros, que controlaron durante muchas décadas y siguen controlando el Comité Olímpico Internacional. Y también hay evidencias, algunos lo han llegado a acusar, de haber simpatizado con la ideología nazi en la década de los 30. Pierre de Coubertin murió en 1937, pero le tocó intercambiar cartas con Hitler y le tocó, pues de alguna manera, sumarse en los Juegos Olímpicos del 36, de alguna manera como símbolo a, a esos juegos que organizó el Partido Nacional Socialista en Berlín. Entonces, hay toda una crítica porque hay una carta donde Pierre de Coubertin le escribe a Hitler y esa carta pues manifiesta cierta simpatía y mucha gente la ha tomado para decir que de alguna manera tiene una beta, además de ser aristócrata, misógino y demás, tenía esta beta colonialista y nazista, ¿no? Pero bueno, como pedagogo, su vena pedagógica le permitió a Coubertin desarrollar, y esa fue una de sus grandes propuestas, el concepto de deporte como algo lúdico, decíamos, y aplicado a los Juegos Olímpicos, su noción de que los Juegos Olímpicos deben ser un evento de carácter internacional. Esas dos son dos de sus más grandes aportes al movimiento olímpico. Otra cosa que se puede decir sobre Pierre de Coubertin es que es un inventor de tradiciones. Realmente los Juegos Olímpicos modernos, el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional, lo que Pierre de Coubertin hace es crear tradiciones. Él trata de restaurar las Olimpiadas de la antigüedad, pero al restaurarlas las adapta a la época moderna y al hacer eso las transforma, ¿no? Nada tiene que ver los Juegos Olímpicos de la modernidad con la antigüedad y con las Olimpiadas de la antigüedad, pero al crear los Juegos Olímpicos, crear el movimiento olímpico, crear el Comité Olímpico Internacional, Pierre de Coubertin lo hace con esta idea, con este concepto pedagógico social, el deporte como un factor pedagógico social. Entre las cosas que se le atribuyen a Pierre de Coubertin, además, está el haber inventado la bandera olímpica, que se crea en 1913, aunque se empieza a usar hasta 1920. También se le atribuye haber creado el maratón. La competencia del maratón es un invento que creó Coubertin, por eso es una evidencia de que era un inventor de tradiciones. Hoy la gente ve el maratón en los Juegos Olímpicos como una tradición. Bueno, eso lo inventó Pierre de Coubertin. No existía antes de 1896. Él creó esa competencia por su amor a Grecia, por su amor a la cultura, ¿no? Él también crea esta idea que hasta la fecha se repite de forma ideológica por los miembros del Comité Olímpico Internacional de que el olimpismo es una filosofía de vida. Y es una filosofía donde lo que se busca o sus principios son mejorar a la raza humana, promover la paz entre los pueblos, no discriminar, promover la cultura, ¿no?
apoyar o defender el medio ambiente, digamos que son como los valores a los que está asociado el movimiento olímpico internacional. Y bueno, para cerrar, diría que también se le atribuye a Pierre de Coubertin, esa es una cosa muy interesante, haber creado lo que se llama la literatura deportiva moderna. Pierre de Coubertin participó en 1908 y después en 1912 en una olimpiada cultural, la primera olimpiada cultural que se llevó a cabo en la historia, y participó con un seudónimo. Se propuso una competencia entre artistas, entre arquitectos, poetas, escultores, como se hacía en la antigüedad. Se rescató esa idea y se llevó a los Juegos Olímpicos en 1908, 1912. Y en esa competencia entre artistas, porque Pierre de Coubertin decía que el deporte era una especie de arte y que el arte era una especie de deporte, él utilizó un seudónimo y creó un poema, unos versos que se titulan Oda al Deporte. Oda al Deporte está compuesto por 9 secciones y en esta Oda al Deporte, que fue la propuesta ganadora de esa Olimpiada Cultural de 1912, Pierre de Coubertin deja ver un poco su idea del deporte, mezclado todo este idealismo, sus sueños, su visión ideológica, cultural, ¿no? Con el lenguaje que ustedes están viendo en pantalla. Aquí están las 9 estrofas que componen esta obra de Oda al Deporte y que valdría la pena revisar con calma, ya no nos da tiempo de hacerlo hoy, para analizar discursivamente, literariamente, filológicamente, qué quiere decir cada una de las cosas que dice aquí en esta Oda al Deporte, con qué valores asocia el deporte, el estilo de vida de aquella época. Y bueno, es una obra que es considerada la obra con la que se inaugura la literatura deportiva moderna. Hasta ahí le dejaría con este breve repaso algunas de las críticas que se han hecho respecto a la figura de este personaje que, como ya dijimos, tiene altibajos, tiene contradicciones como toda persona. Y una de las labores que tenemos en las ciencias sociales y humanidades es romper la imagen idílica que muchas veces se tiene de estos personajes históricos para valorarlos en su justa complejidad y no tener visiones caricaturescas o simplificadas o ingenuas sobre sus aportes. Hasta ahí le dejaríamos ahorita. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Yo quiero decir algo. Adelante, Ana, te escuchamos. Sí, me parece que, cierra ahí tantito que no oigo, por favor. Me parece que con esta eh, se cierra justo toda la primera parte de Vadillo y luego estas aportaciones que haces. Y bueno, personalmente yo no soy una persona que sepa mucho de deporte. Personalmente a mí me ha sorprendido todo lo que se ha dicho aquí porque sí, bueno, deporte no nada más es ir a correr y, y sudar y, ¿no? Y bueno, hay gente que incluso para bajar de peso, etcétera, ¿no? Diversas utilidades. Y específicamente, obviamente para los Juegos Olímpicos, bueno, pues toda la parte cultural y política sobre todo, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Pero sí me impresiona bastante esta personalidad de Pierre de Coubertin que yo no conocía y todo el entorno y contexto que engloba, diríamos que pues las sociedades crean a sus grandes personajes, ¿no? O sea, el mismo, la misma dinámica social, problemática social es lo que da, promueve o gesta este surgimiento de personalidades. Me parece muy interesante todo lo que han dicho y yo creo que es como una probadita, ¿no? Es como para,
bueno, a quien nos hayamos quedado picadas, pues indagar más sobre este tema. Me pareció muy pertinente todo el contexto que han dado. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Pues sí, efectivamente es un reto, ¿no? Yo pienso que puede ser una especialidad dedicarse a conocer bien la obra de Pierre Ujú. de Coubertin y digerirla, criticarla, ponerla en contraste. Realmente tiene una riqueza enorme porque escribió más de 1000 páginas, ¿o cuántas, Vadillo Nieto? Sí, fueron 1800 páginas aproximadamente. De Y su este obra. acercamiento a la Entonces, literatura, ¿no? Sí, así es. Hay muchísimo ahí que revisar, que criticar, que valorar y bueno. Tal vez yendo a sus archivos, por ejemplo, yo me encontré un artículo por ahí sobre el papel que tuvo Pierre de Coubertin en la Primera Guerra Mundial. Le asignaron un trabajo el gobierno previo a la Primera Guerra Mundial, que fue formar a los estudiantes de secundaria para capacitarlos para que se fueran a la guerra. O sea, no solamente fue un pacifista, es una contradicción, ¿no? Fue un pacifista a nivel del movimiento olímpico, pero colaboró con el gobierno francés que participó en la Primera Guerra Mundial, formando cuadros que se fueron. Y como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial fue la más sangrienta de las guerras y seguramente muchos de esos miles de jóvenes que fueron formados atléticamente con las ideas de Pierre de Coubertin fallecieron en las trincheras, ¿no? Ahí en la Primera Guerra. Entonces, bueno, como esos artículos, hay mucho material que se ha ido descubriendo sobre Pierre de Coubertin al analizar sus diarios, ¿no? Hay un diario de guerra que él escribió durante el periodo de la guerra que se conoce poco y que sería bueno revisarlo. Y como eso, pues hay mucho material, ¿no? Sabemos que hay monumentos, hay medallas, hay reconocimientos. En México, no sé si sepan, hay una asociación en México, una asociación civil que se llama Asociación Pierre de Coubertin, que hacen actividades, que hacen, promueven cosas en internet, tienen un sitio web, en fin. Y como eso existe dentro del Comité Olímpico Internacional, dentro del Movimiento Internacional Olímpico, existe un sitio web asociado al COI sobre Pierre de Coubertin, lo pueden buscar, coubertin.org, me parece que es la dirección. Y bueno, vale mucho la pena seguir indagando y profundizando. Ya estamos sobre el tiempo, no les quiero robar espacio a la comida y para terminar de ver la Euro. Así que vamos a cerrar aquí, ¿te parece, Vadillo Nieto? sí, nada más para precisar, doy el dato correcto de lo de la biografía o lo que publicó Coubertin. Entre 12,000 y 15,000 páginas impresas fueron las que forman parte de su trabajo. Y dice también este libro que estaba exponiendo hace rato que incluye 1350 a 1400 libros, folletos y artículos. Bueno, eso evidentemente ya es ¿cómo se llama? Ya está complementado con lo que posteriormente ya otros autores han publicado de él, pero aún así pues es una cantidad bárbara lo que este hombre escribió. ¿Cuánto tiempo libre, por decirlo de alguna manera, había en esa época, como para tener esa ventana de tiempo y poder escribir tantísimo? Pero bueno, No, la fue toda una vida, disciplina evidente. y así es. Así es. Pues bien, pues con esto cerramos la segunda sesión de nuestro curso. La próxima semana tenemos la sesión número 3, donde hablaremos de los Juegos Olímpicos modernos, las implicaciones geopolíticas, geográficas, económicas y veremos un ejemplo relacionado con los Juegos Olímpicos del 68. Así que les mandaremos la liga a los grupos correspondientes de WhatsApp y bueno, les agradecemos su paciencia y su tiempo el día de hoy en esta segunda sesión. Con esto damos por cerrada esta actividad. Muchas gracias a todos y saludos, Jorge Vadillo Nieto. Saludos, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, buen provecho y estamos en la comunicación. Estén en el pendiente de de las redes sociales para ir conociendo posteriormente la agenda que tendremos y a los ponentes que nos van a acompañar el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Hasta luego, Ana. Nos vemos, Erasmo. Buenas Bye tardes. bye, bye bye.